Buenas tardes, estimados y estimadas participantes. Bienvenidos a esta primera sesión informativa dirigida a directivos evaluados de CETPRO, ello en el marco de la evaluación de desempeño de directivos de CETPRO y PRITE 2026. Los saluda Ana Goicochea y el día de hoy junto a Eric Alata. Hola Eric, ¿cómo estás? Buenas tardes. Juntos, ambos somos los especialistas de la Dirección de Evaluación Docente que vamos a estar encargados de facilitar esta primera sesión informativa, ¿sí? Para poder avanzar en el desarrollo de esta sesión, es importante mencionar algunas indicaciones generales a tener en cuenta, ¿bien? Lo primero es siempre, pues, mantener una actitud de respeto. Se han anclado en los comentarios de esta transmisión dos enlaces. Bien, el primer enlace es un link que los va a direccionar a un formulario para el registro de asistencia. Y el siguiente enlace está referido a un link que los va a orientar a un formulario para el registro de las consultas, preguntas, dudas, consultas que surjan a partir de los temas que nosotros vamos a presentar el día de hoy en esta primera sesión informativa, ¿sí? A todos los que se están conectando, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a tener esta primera sesión informativa. Son 5 en total las sesiones programadas, ya lo vamos a ver más adelante, pero hoy nos encontramos en la primera, ¿bien? Vamos a avanzar aquí en pantalla. Ustedes pueden identificar cuál es el objetivo general de las sesiones informativas dirigidas a los directivos evaluados de CETPRO. Bien, este objetivo general es poder brindarles a ustedes, directivos evaluados de CETPRO, información sobre la evaluación del desempeño de directivos de CETPRO y PRITE 2026. En pantalla ahora ustedes pueden identificar las fechas del ciclo de sesiones informativas. Como les mencioné, en total se han previsto realizar 5 sesiones virtuales, ¿sí? Y el detalle de estas 5 sesiones virtuales se los voy a mostrar ahora. Hoy nos encontramos en la primera de 5. Bien, hoy martes 21 de abril. Los temas que vamos a desarrollar en esta primera sesión informativa son los temas relacionados a aspectos generales de la evaluación, y aquí tenemos pues la finalidad, obligatoriedad y comité de evaluación, el modelo de evaluación, y aquí cuando hablamos de modelo hablamos de las dimensiones, subdimensiones, el perfil del evaluado, estructura de las fichas técnicas, instrumentos de recojo de información, ¿sí? También vamos a ver el día de hoy información referida a la calificación y obtención del puntaje final y las responsabilidades del CETPRO y del directivo evaluado, ¿sí? Luego hay una segunda sesión que es el día 23 de abril, jueves 23 de abril. En pantalla también ustedes pueden identificar cuáles son los temas que se van a desarrollar en esas sesiones. La tercera sesión el lunes 4 de mayo. Avanzamos hacia la siguiente pantalla. Aquí tenemos la cuarta sesión el viernes 8 de mayo y la última sesión, quinta y última sesión, el martes 8 de septiembre. Bien, están todos los temas aquí. Bien, es importante también hacer referencia aquí al oficio múltiple número 00047-2026. Ahí se precisan estas sesiones informativas, ¿sí? La distribución en fechas, en horarios y los temas que se van a desarrollar en cada una de ellas. Ahora vamos a pasar al objetivo de esta primera sesión informativa. Ustedes lo tienen en pantalla, es brindarles información a ustedes, directivos evaluados de CETPRO, sobre el modelo de evaluación, la calificación y obtención del puntaje final de la evaluación, así como también las responsabilidades del CETPRO y de ustedes como directivos evaluados. Aquí en pantalla ya tenemos el programa de esta primera sesión informativa. Vamos a iniciar con los aspectos generales de la evaluación. Vamos a continuar con el modelo de la evaluación. Luego seguimos con la calificación y obtención del puntaje final. Como cuarta actividad, las responsabilidades del CETPRO y del directivo evaluado, y finalmente el bloque de consultas. Les pedimos por favor que ustedes, si tienen alguna pregunta, duda, consulta sobre los temas que vamos a presentar el día de hoy, ustedes ingresan al link que está anclado en uno de los comentarios.
los va a direccionar a un formulario y ahí ustedes pueden registrar las preguntas que puedan surgir a partir de los temas que vamos a presentar el día de hoy. Y en el bloque de consultas, pues se atenderán las consultas que nos vayan llegando. Bien, habiendo mencionado ello, vamos a empezar con los aspectos generales de la evaluación. Entonces, cuando nosotros hablamos de estos aspectos generales de la evaluación, es importante mencionar aquí que la evaluación del desempeño en el cargo es obligatoria para todo profesor que se encuentre designado en el cargo de directivo de un CETPRO, ¿sí? Y tiene como objetivo comprobar la eficacia y eficiencia en el ejercicio de dicho cargo, ¿sí? El periodo vacacional no constituye un impedimento para ser evaluado. La aprobación de la evaluación del desempeño determina la continuidad en el cargo del directivo y la desaprobación su retorno al cargo docente, ello de acuerdo con lo establecido en la Ley de Reforma Magisterial y su reglamento. La evaluación se realiza al finalizar el periodo de gestión en los cargos directivos de CETPRO. Bien, los profesores pueden ejercer dichos cargos de manera continua siempre que superen la evaluación de desempeño cada 4 años. Se entiende, sí, ya que es importante mencionar esto, se entiende por directivo evaluado al profesor de la carrera pública magisterial que se encuentra designado por concurso público en el cargo de director o subdirector de un centro de educación técnico-productiva y que le corresponde ser evaluado en su desempeño al término de su segundo periodo de designación en el cargo. Bien, ahora, con respecto a este contexto de evaluación, los directivos evaluados son los directivos de CETPRO que provienen del concurso público para acceso a cargos de director y subdirector de instituciones educativas públicas 2014, regulado mediante la resolución de Secretaría General número 1551-2014-Minedu, a quienes les corresponde ser evaluados en su desempeño al término de su segundo periodo de designación en el cargo. Bien, habiendo mencionado ello, vamos a continuar. Y con respecto al comité de evaluación, ¿sí? El comité de evaluación es un órgano de carácter temporal que tiene a su cargo los procesos de evaluación que le competen. Si el CETPRO depende directamente del UGEL, ¿quiénes son los miembros de este comité de evaluación? Aquí lo tienen en pantalla. El director de la UGEL o el jefe de gestión pedagógica de la UGEL, quien preside, el jefe de gestión pedagógica de la UGEL o un especialista en educación de la UGEL, ¿sí? Y aquí entendemos como especialista en educación, este asterisco que hace referencia aquí se refiere al especialista en educación que integra los comités de evaluación del desempeño de los cargos directivos de CETPRO en la UGEL, puede ser aquel que en adición a sus funciones atiende la modalidad de ETP. Bien, entonces a eso se hace referencia cuando menciono aquí especialista en educación del UGEL. Y el tercer miembro, un especialista en educación del UGEL de la misma modalidad del evaluado. Ahora, si el CETPRO depende directamente de la DRE, el director de la DRE asume la evaluación de los directivos evaluados y constituye el comité de evaluación con miembros que tengan perfiles análogos a los indicados. Bien, ahora, el comité de evaluación que tenga a su cargo evaluar a un profesor designado en un CETPRO de gestión directa a cargo del sector educación u otro sector o institución de Estado o en un CETPRO de gestión privada por convenio con entidades privadas, debe ser conformado con un integrante adicional en calidad de cuarto miembro. Solo en estos casos se integra un integrante más en calidad de cuarto miembro, ¿sí? Vamos ahora a avanzar y vamos a iniciar con la revisión del modelo de evaluación. Entonces, cuando nosotros hablamos de este modelo de evaluación, el modelo de evaluación del desempeño en cargos directivos de CETPRO se realiza a partir de 3 dimensiones, ¿sí? La primera dimensión es gestión de los procesos pedagógicos, la segunda es gestión del bienestar y la tercera es gestión de las condiciones operativas. Para poder valorar las dimensiones que acabo de mencionar, estas 3 dimensiones que acabo de mencionar, se han planteado 11 subdimensiones, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta este preámbulo, en donde menciono
3 dimensiones y 11 subdimensiones. Vamos a iniciar ahora con la primera dimensión. Ustedes la tienen aquí en pantalla. Vamos a señalar aquí. Aquí está. La primera dimensión, que es gestión de los procesos pedagógicos, ¿sí? Vamos a avanzar aquí. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta primera dimensión, gestión de los procesos pedagógicos, se refiere a las acciones que el directivo realiza para garantizar en el CETPRO la planificación curricular de los docentes, el monitoreo de la práctica pedagógica en el aula, el fortalecimiento de las competencias docentes, así como el seguimiento al progreso de los aprendizajes de los estudiantes. Ustedes en pantalla tienen aquí 4 subdimensiones, ¿sí? Tenemos la S1, planificación curricular. Esta subdimensión, ¿sí? En esta subdimensión, esta de acá, la S1, planificación curricular, se valoran las acciones que el directivo lidera a fin de que los docentes del CETPRO cuenten con los documentos de planificación curricular y reciban el apoyo pedagógico para poder elaborarlos. ¿Sí? Se evalúa también que el directivo sea capaz de brindar a sus docentes la asesoría pedagógica que ellos requieran. Esto se valora en esta primera subdimensión, S1. Vamos ahora con la S2, que es monitoreo de la práctica pedagógica en el aula. Se valoran las acciones que el directivo lidera para conocer la práctica pedagógica del docente en el aula mediante la programación y realización del monitoreo del trabajo docente en el aula, así como el tratamiento de la información recolectada a partir de la información que logra recoger a partir de la observación. ¿Sí? Esto es en la S2, subdimensión 2. Vamos con la tercera subdimensión, que es fortalecimiento de las competencias docentes. Cuando nosotros hablamos de esta tercera subdimensión, se valoran las acciones que el directivo lidera para la mejora de las competencias de los docentes, como promover su participación en acciones formativas, gestionar espacios de fortalecimiento y también brindarles retroalimentación sobre su práctica en el aula. ¿Sí? Ello con respecto a esta tercera subdimensión. Vamos a avanzar con la cuarta subdimensión, que es seguimiento al progreso de los aprendizajes. Entonces, cuando hablamos de esta cuarta subdimensión, se valoran las acciones que el directivo lidera para promover el seguimiento de los aprendizajes de los estudiantes, como el registro de avance periódico de los aprendizajes, la comunicación oportuna del progreso de los estudiantes, la generación de espacios para que puedan reflexionar y también el análisis de la evidencia de los aprendizajes, ¿sí? Aquí también se valora la implementación de estrategias de mejora. Entonces, estamos mirando esta primera dimensión y las 4 subdimensiones que se valoran en esta primera dimensión. Vamos a continuar y ahora sí nos ubicamos en la segunda dimensión. Hablábamos de 3 dimensiones, ¿sí? Estamos viendo una por una qué se valora y cuáles son las subdimensiones que están asociadas a cada dimensión. Vamos entonces con la dimensión 2, que es gestión del bienestar. Aquí se valoran pues las acciones que el directivo realiza para poder fomentar la participación de la comunidad educativa local y del sector productivo en las actividades orientadas al bienestar de los estudiantes, ¿sí? Favorecer las buenas relaciones interpersonales en el CETPRO y también gestionar una convivencia armoniosa en el CETPRO. ¿Cuáles son las subdimensiones asociadas a esta dimensión 2? Tenemos la subdimensión 5, que es participación de la comunidad para el bienestar de los estudiantes. ¿Sí? Aquí en esta subdimensión 5 se valoran las acciones que el directivo realiza para poder promover la participación de los diferentes miembros de la comunidad educativa, local y del sector productivo, ¿sí? En actividades relacionadas con el aprendizaje y con el bienestar de los estudiantes. Vamos ahora con la subdimensión 6, que es relaciones interpersonales en el CETPRO. Bien, cuando hablamos de esta subdimensión, nos referimos que en esta subdimensión 6 se valoran las acciones que el directivo lidera a fin de promover las buenas relaciones interpersonales al interior del CETPRO, así como preservarlas o mejorarlas, ¿sí?
Y finalmente en esta subdimensión 7, que es gestión de la convivencia en el SETPRO, se valoran las acciones que el directivo realiza para mantener una buena convivencia en el SETPRO a través de la elaboración participativa, ¿sí?, de las normas de convivencia con su respectiva difusión, así como la prevención, identificación, registro y atención de situaciones de violencia contra los estudiantes. Entonces, esto es lo que se valora en esta dimensión 2, gestión del bienestar. Vamos a seguir avanzando aquí. Recuerden, aquellos que recién se están logrando conectar a la transmisión, bienvenidos, bienvenidas. Hay dos links que están anclados en los comentarios. El primer link para el registro de asistencia. Es importante que registren su asistencia. Y el segundo link es para que vayan registrando todas las preguntas, dudas, consultas que tengan con respecto a los temas que estamos presentando, ¿sí? Hasta el momento, los que vamos a presentar durante el desarrollo de esta primera sesión informativa dirigida a ustedes, directivos evaluados de SETPRO. Bien, habiendo mencionado esto, vamos a continuar. Ahora nos encontramos con esta tercera dimensión, que es la dimensión gestión de las condiciones operativas, ¿sí? Aquí se valora pues las acciones que el directivo realiza para contar con ambientes seguros y salubres en el SETPRO. Gestionar también el uso oportuno de los materiales, los equipos y las herramientas con los que se cuenta, garantizar la matrícula, preservar el derecho de la educación sin condicionamientos y también gestionar de manera transparente los recursos financieros en el SETPRO. ¿Sí? Eso se valora en esta dimensión. Y notamos aquí las subdimensiones que están asociadas a esta dimensión, ¿sí? Las subdimensiones que se valoran son la subdimensión 8, que es S8, seguridad y salubridad. Aquí se valoran las acciones que el directivo realiza para garantizar que el SETPRO sea un espacio seguro y saludable para los estudiantes, lo que incluye pues el mantener los espacios libres de riesgo, garantizar el desplazamiento seguro de los estudiantes, organizar el personal para actuar ante situaciones de emergencia o desastres y acondicionar el SETPRO para la evacuación ante emergencias o desastres. Vamos ahora con la S9, que es gestión de los materiales, los equipos y las herramientas. Bien. Aquí se valoran las acciones que el directivo realiza para que el SETPRO cuente con el equipamiento requerido en los módulos ofertados, ¿sí? Así como para promover el uso y la conservación de los materiales, los equipos y las herramientas. Esto es en el S9, la subdimensión 9. Ahora vamos con la subdimensión 10, que es matrícula y preservación del derecho a la educación. Se valoran las acciones que el directivo realiza para preservar el derecho de los estudiantes a la educación, como garantizar su matrícula y permanencia sin condicionamientos, brindar el servicio educativo y dar seguimiento al cumplimiento de los horarios de trabajo de los docentes y directivos. Y finalmente tenemos aquí la subdimensión 11, S11, gestión transparente de los recursos financieros. Aquí se valora que el directivo, de acuerdo con la normatividad vigente, realice una gestión transparente de los recursos financieros del SETPRO, sean estos generados por este o asignados por el sistema educativo, demostrando integridad al administrarlos y al rendir cuentas. Sí, eso se valora aquí en el S11. Ya hemos podido ver hasta el momento las 3 dimensiones y las 11 subdimensiones, ¿sí? Vamos a ver ahora en la siguiente pantalla los criterios e indicadores. Bien, entonces, cuando nosotros hablamos de criterios e indicadores, para poder determinar el nivel de cada subdimensión, hemos visto que son 11 subdimensiones, 3 dimensiones. Para poder determinar el nivel de cada subdimensión, se establecen criterios de evaluación. Sí, aquí están. Está la subdimensión, aquí están los criterios de evaluación que se establecen por cada subdimensión. Estos criterios, a su vez, son valorados en función de indicadores. Hay criterios que tienen un indicador, hay criterios que tienen 2 indicadores. Y eso lo vamos a ver en las fichas técnicas. Pero entonces aquí,
Estos criterios, a su vez, son valorados en función de indicadores, que aquí los tenemos. El cumplimiento de estos indicadores se determina a partir de la evidencia que se recaba a través de los instrumentos de recojo de información, ¿sí? Para poder determinar el cumplimiento de cada criterio, se debe verificar que todos los indicadores comprendidos en su valoración se cumplan. Entonces, aquí tenemos que mirar algo. Em, para poder determinar el comité de evaluación, sí, porque esto es a cargo del comité de evaluación, para que el comité de evaluación pueda determinar el cumplimiento de él o de los indicadores, ¿sí? Eh, el comité de evaluación recoge evidencia con los instrumentos de evaluación. Una vez que se determine el cumplimiento de cada indicador, pueden determinar el cumplimiento del criterio, ¿sí? Y esta es una tarea que realiza el comité de evaluación. Ahora, el comité de evaluación es quien se encarga del recojo de la información y es quien determina el cumplimiento de todos los criterios a partir del análisis de la información que ha logrado recolectar de acuerdo con lo exigido en cada indicador, ¿sí? Para esto, pues, es necesario que el comité de evaluación tenga el sustento correspondiente. Ahora, finalmente aquí también es importante y es necesario señalar que existen criterios cuyo cumplimiento se encuentra condicionado a la calificación de un criterio exigido en un nivel anterior o criterios que debido al perfil del evaluado no se consideran en su evaluación. Asimismo, existen indicadores que debido a las características del SETPRO o al perfil del evaluado, ya vamos a ver más adelante el perfil del evaluado, podrían no ser considerados en la valoración del respectivo criterio. Estas situaciones se especifican en las fichas técnicas, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante cada uno de los criterios en cada una de las subdimensiones, ¿sí? Eso ya lo vamos a ver más adelante. Vamos ahora a las subdimensiones según el perfil del evaluado. Bien, entonces aquí en pantalla, cuando nosotros hablamos del perfil del directivo evaluado, este consiste en las características, tareas, responsabilidades que éste desarrolla en un SETPRO, ¿sí? Comprende el cargo y el ejercicio en la función. Como se puede apreciar en la pantalla, ¿sí? Los perfiles comprendidos son director de SETPRO. Cuando hablamos de directivos de SETPRO, los perfiles comprendidos son director de SETPRO y subdirector de SETPRO. Cuando hablamos de director de SETPRO, hablamos de director sin función docente y director de SETPRO con función docente, ¿sí? Cuando hablamos de director con función docente, que ya lo vamos a ver aquí en la tabla, cuando hablamos de director con función docente, es el director que, debido a la cantidad de secciones, asume, además de sus funciones, el desarrollo de sesiones o actividades de aprendizaje dentro de su jornada de trabajo, ¿sí? Entonces aquí, ay, se movió acá, muy bien. Tenemos aquí una tabla, bien. Ahora, antes de pasar a la tabla, yo les estaba mencionando en cuanto a los perfiles comprendidos, el del director de SETPRO, pero también hay otro perfil comprendido que es el subdirector de SETPRO, ¿sí? Ahora, según el perfil del directivo, bien, teniendo en cuenta pues cargo y si ejerce o no función docente, se ha determinado qué subdimensiones le corresponden a cada perfil. Recuerden que estamos hablando de dos perfiles. Estas subdimensiones que le corresponden ser evaluadas están en esta tabla. Aquí vamos a ver columna por columna. Tenemos una primera columna en donde se hace referencia a la dimensión. ¿Cuántas dimensiones eran? 3 dimensiones. Luego tenemos una columna en donde se hace referencia a la subdimensión, ¿sí? ¿Cuántas subdimensiones dijimos que eran en el modelo? 11 subdimensiones. Aquí están todas. Y luego tenemos los perfiles comprendidos. Tenemos el perfil de director y el perfil de subdirector. En cuanto al perfil de director, tenemos aquí sin función docente, con función docente, ¿sí? Aquí cuando hablamos de el director con función docente, notamos que todas las subdimensiones, de la 1 a la 11, se valoran. Miren, aquí están todas marcadas. Sin embargo, cuando nosotros
hablamos del director sin función docente, notamos que en cuanto a la subdimensión 2, que es monitoreo de la práctica pedagógica en el aula, esta no se valora en este perfil de director con función docente, ¿sí? Ahora, vamos a ver aquí el otro perfil, que es subdirector, y notamos que la subdimensión 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9 se valoran, pero la S10 y S11, que son las subdimensiones, matrícula y preservación del derecho a la educación y gestión transparente de los recursos financieros, no se valoran en el perfil de subdirector, ¿sí? Habiendo mencionado esto, vamos a pasar a la siguiente pantalla y ahora sí ya tenemos información sobre los instrumentos de recojo de información. Bien, estos instrumentos de recojo de información son los medios empleados para poder recabar información en la evaluación, ¿sí? Y se publican en el portal institucional del Minedu. De acuerdo pues con los plazos previstos en el cronograma, su aplicación está a cargo del comité de evaluación. Ustedes como directivos evaluados pueden acceder a la página de evaluación docente, ahí está la normatividad, la norma técnica, ahí está publicada esta información. Entonces ahí ustedes pueden identificar información referida a los instrumentos, al modelo, la normatividad de la evaluación, ¿sí? Ahora, toda la evidencia recabada, bien, porque nosotros cuando hablamos de aplicación de instrumentos para el recojo de información, permite al comité de evaluación recabar evidencia. Aquí en la tabla que aparece en pantalla, ustedes ven el nombre del instrumento, la descripción del instrumento, las subdimensiones evaluadas con el instrumento y la fuente de información. Cuando nosotros hablamos de instrumentos de recojo de información, estamos hablando de 4 instrumentos y ustedes los tienen acá. Miren, el número 1, guía de entrevista basada en evidencia. Número 2, guía de observación del CETPRO. Instrumento 3, encuesta a docentes. Instrumento 4, lista de verificación de reportes obtenidos de sistemas de información. Cuando hablamos de la descripción, por ejemplo, la guía de entrevista basada en evidencia es una entrevista semiestructurada con presentación de documento de sustento, ¿sí? ¿Qué subdimensiones se valoran? Todas. ¿Cuál es la fuente de información? Directivo evaluado y documentos generados durante su gestión. Cuando hablamos de la guía de observación del CETPRO, en la descripción es aplicada de manera inopinada. Esta guía es aplicada de manera inopinada en un día en el que se brinde el servicio educativo. Se observan espacios como aulas, patios, espacios de expendio de alimentos, entre otros. Además, se registra información documental proporcionada por el informante del CETPRO. ¿Qué subdimensiones se valoran? S1, S2, S8, S9, S10. ¿Sí? La fuente de información, CETPRO e información documental. Avanzamos con la encuesta docentes. Es una encuesta anónima aplicada a los docentes del CETPRO. ¿Cuáles son las subdimensiones evaluadas? La S1, la S3, la S4, la S5, la S6, la S10. ¿Sí? La fuente de información, docentes del CETPRO. Y finalmente tenemos el instrumento lista de verificación de reportes obtenidos de sistemas de información. En la descripción de este instrumento, revisión de reportes generados en sistemas de información. ¿Qué subdimensiones son las evaluadas? S10, S11 y la fuente de información son los sistemas de información. ¿Sí? Ahora, toda la evidencia recabada mediante cada instrumento de recojo de información debe estar organizada en su formato correspondiente proporcionado por la Dirección de Evaluación Docente. Ello le permitirá al Comité de Evaluación contar con la información sistematizada para poder realizar la calificación de indicadores y criterios, ¿sí? La determinación del cumplimiento de indicadores y criterios, así como atender posibles solicitudes de copia de los documentos por parte del directivo evaluado y dar respuesta a los reclamos que se puedan presentar. Ahora, vamos a avanzar y aquí tenemos ya la estructura de la ficha técnica de una subdimensión y con la finalidad pues de identificar las partes que conforman a esta ficha técnica, vamos a indicar sus principales elementos, ¿sí? Esto está en la norma técnica. Cuando hablamos de estas fichas,
el modelo está en el anexo 11, ahí van a poder encontrar estas fichas técnicas de SETPRO, ¿sí? Entonces vamos a identificar cuáles son las partes que conforman esta ficha. Tenemos primero, aquí miren, el nombre de la dimensión, gestión de los procesos pedagógicos, que es el área o ámbito del desempeño del directivo establecido para fines de su evaluación en el ejercicio del cargo. ¿Qué más van a encontrar como estructura, como partes en estas fichas técnicas que ustedes podrán revisar en la norma técnica? Van a encontrar la subdimensión a la que se hace referencia. Para recordar, ¿cuántas dimensiones eran este primer punto? 3. Como parte del modelo, 3 dimensiones. ¿Cuántas subdimensiones? 11. Cuando hablamos de subdimensión, es el aspecto de la dimensión que agrupa actuaciones específicas del ejercicio en el cargo del directivo evaluado. ¿Qué más encontramos en estas fichas técnicas? Niveles de logro, ¿sí? Aquí está, miren, está la tabla resumen de los criterios exigidos para alcanzar cada nivel de la subdimensión. Entonces aquí, estos niveles de logro se refiere a la escala de puntuación que describe una progresión del desempeño del directivo evaluado respecto a los aspectos valorados en la subdimensión. Nivel 4, que es un nivel destacado, equivale a 4 puntos. Nivel 3, nivel suficiente, 3 puntos. Nivel 2, nivel en proceso, 2 puntos. Y nivel 1, muy deficiente, 1 punto. ¿Qué más encontramos en estas fichas técnicas? Código del criterio. Sí, aquí están, miren, los códigos, donde la D1, para este ejemplo, hace referencia a la dimensión 1, D de dimensión 1, luego S4 hace referencia a la subdimensión 4, C2 hace referencia al criterio 2 y ETP hace referencia a las siglas de la modalidad, ¿sí? Técnico-productiva. Entonces, esto es el código. ¿Cómo está conformado? Primero identificamos dimensión, subdimensión, criterio y modalidad, ¿sí? ¿Qué más? Luego está el nombre corto del criterio. Aquí en estas tablas resumen de los criterios exigidos para alcanzar cada nivel de la subdimensión, ustedes van a encontrar los nombres cortos, ¿sí? Pero también en estas fichas van a encontrar el nombre largo, el indicador y en un ratito lo vamos a ver, ¿sí? No nos adelantemos, ahora estamos en el nombre corto del criterio. ¿Qué más vamos a encontrar por aquí? Las fichas técnicas de cada subdimensión del modelo de evaluación del desempeño en cargos directivos de SETPRO se presentan en el anexo 11 de la norma técnica, ¿sí? ¿Qué más tenemos por aquí? El criterio de evaluación, ¿sí? Como dijimos, también como parte de estas fichas técnicas, ustedes van a encontrar el nombre del criterio, el nombre completo, ya no el nombre corto, sino el nombre completo. ¿Qué más vamos a encontrar aquí? El nombre, el indicador. ¿Qué es el indicador? Es el dato cualitativo o cuantitativo exigido para dar por cumplido un criterio. Y criterio, regresando aquí, es la característica o atributo del desempeño exigido para alcanzar un nivel, ¿sí? Esta información está en la ficha técnica. Criterio, indicador o indicadores, ¿sí? ¿Qué más encontramos aquí? El medio de verificación, que es la evidencia que acredita el cumplimiento de un indicador. ¿Qué más? El instrumento. Miren, aquí se precisa con qué instrumento se recoge información, que es el medio empleado para recabar la información en la evaluación. Si habíamos mencionado 4 instrumentos. Vamos a ver aquí en este caso del ejemplo de esta ficha, es la guía de entrevista basada en evidencia. ¿Qué más encontramos aquí? El responsable, que es el comité de evaluación, es el encargado del recojo de la información. Ese es el responsable. Y luego tenemos una nota, pues, ¿no? Hay criterios que tienen notas, hay indicadores que también tienen notas. En este caso, la nota son las consideraciones a tomar en cuenta para la calificación de un criterio o un indicador. Ustedes cuando revisen detalladamente estas fichas técnicas se van a dar cuenta que hay criterios que tienen notas, a veces hay indicadores que tienen notas, ¿así? También hay consideraciones. Entonces, esto de acá está en cada una de las fichas técnicas. ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a empezar ahora sí, ¿sí? Después de haber mencionado todo lo que vengo mencionando, nos vamos a iniciar con la revisión de las tablas resumen de los criterios exigidos para alcanzar cada nivel de cada subdimensión. Entonces vamos a empezar aquí con la tabla resumen de los criterios exigidos para alcanzar cada nivel de subdimensión. En este caso nos encontramos en la subdimensión 1, que es planificación curricular. ¿Qué se valora aquí? Se valoran las acciones,
¿sí? Que el directivo lidera a fin de que los docentes del CETPRO cuenten con sus documentos de planificación curricular y reciban el apoyo pedagógico para poder elaborarlos. Se evalúa también que el directivo sea capaz de brindar a sus docentes la asesoría pedagógica que requieran, ¿sí? Nosotros vamos a ver aquí la descripción, bien, de los criterios exigidos para alcanzar cada nivel de la subdimensión. Tenemos, por ejemplo, el nivel 4, que es un nivel destacado, 4 puntos, y aquí están todos los criterios exigidos para poder ubicar el directivo en este nivel. Igual sucede con el nivel 3, igual sucede con el nivel 2, igual sucede con el nivel 1. Entonces aquí, ¿qué tenemos que mirar con detalle? Tenemos que mirar cuáles son los criterios que se exigen para poder ubicar al directivo evaluado en el nivel que corresponda. Siempre iniciamos la revisión, en este caso desde el nivel 4, y dice aquí, por ejemplo, ¿no? En la determinación del cumplimiento de los criterios. Para poder determinar el cumplimiento de un criterio, ¿qué se tenía que hacer primero? Determinar el cumplimiento de él o de los indicadores de ese criterio. En función de ello, por ejemplo, notamos aquí que en cuanto al criterio 1, es exigido en los niveles 2, 3 y 4. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de este criterio 1, ¿sí? Se valora pues que en el CETPRO los docentes cuenten con la planificación de la unidad didáctica. ¿Sí? Ese es en el criterio 1. Notamos también aquí en pantalla que cada uno de estos criterios tiene entre paréntesis el nombre del instrumento con el que se recoge información para poder valorar, para poder determinar el cumplimiento del criterio. Entonces notamos, por ejemplo, que aquí el criterio 1 se recoge información con la guía de observación del CETPRO. Para el criterio 2, para el criterio 6, para el criterio 8, con la encuesta docentes. Para el criterio 3, con la guía de entrevista basada en evidencia. Para el criterio 4 y para el criterio 7, con la encuesta docentes. Y para el criterio 5, con la guía de observación del CETPRO. ¿Sí? Entonces aquí, cuando hablamos del nivel 4, ¿qué se exige? ¿Qué criterios? Tenemos el criterio 1, el criterio 8. Cuando hablamos del criterio 8, ¿a qué se debe? ¿Qué se valora en este criterio 8? Se valora que en el CETPRO pues se brinde apoyo pedagógico a los docentes para la planificación curricular y estos consideran que este apoyo es de alta utilidad. Vemos aquí, por ejemplo, subrayado, ¿no? De alta utilidad, de cierta utilidad, en los criterios 2, 6 y 8. ¿Sí? Entonces, estos criterios son criterios vinculados. Para valorar estos criterios se utiliza el instrumento encuesta docentes. Entonces ya se van a dar cuenta, por ejemplo, en las notas, cuando vean estos criterios, que para poder determinar el cumplimiento, es decir, que el criterio 8 se cumpla previamente, sí, se tiene que haber cumplido con el criterio 6. Para que el criterio 6 se dé por cumplido, se tiene que haber dado por cumplido el criterio 2. Entonces son criterios que están vinculados. Ahora, cuando nosotros hablamos del criterio 3, por ejemplo, que se exige en el nivel 2, en el nivel 3, en el nivel 4, cuando hablamos de este criterio 3, se valora que el directivo cuente con los conocimientos suficientes para brindar asesoría pedagógica a los docentes en la elaboración de sus documentos de planificación. Cuando vemos, por ejemplo, aquí en el nivel 4, el criterio 7 dice muy alta promoción de la planificación curricular colegiada. En el criterio 4, alta promoción de la planificación curricular colegiada, nos damos cuenta que estos también son criterios que están vinculados, ¿sí? Entonces, con respecto al criterio 7, vamos a ver acá. También este criterio es exigido para poder ubicar al directivo en un nivel 4. Ahora, cuando hablamos de este criterio 7, se valora que en el CETPRO pues se realiza una muy alta promoción de la planificación curricular colegiada. Ahora, con respecto al criterio 5, ¿sí? Que se exige tanto en el nivel 4 como en el nivel 3, con respecto a este criterio, ¿qué es lo que se valora? Se valora que en el CETPRO los docentes cuenten con la planificación de las sesiones o actividades de aprendizaje. Entonces, eh, cuando, cuando el comité de evaluación ya logra
recoger la información aplicando los instrumentos de evaluación, tiene insumos, tiene evidencia para poder determinar el cumplimiento de indicadores y luego determinar el cumplimiento de criterios, ¿sí? Para poder ubicar al directivo en un determinado nivel, se requiere que cumpla con todos los criterios exigidos en el nivel. En este caso, para ubicar en cuanto a la subdimensión 1, que es planificación curricular, al directivo en un nivel 4 se requiere que cumpla con el criterio 1, con el criterio 8, con el criterio 3, con el criterio 7, con el criterio 5, ¿sí? Basta con que no cumpla un criterio, vamos a tener que retroceder al nivel inferior, ¿sí? E identificar qué niveles, por ejemplo, qué criterios, por ejemplo, se están exigiendo cumplir en el nivel 3. El criterio 1, el criterio 6, el criterio 3, el criterio 4, el criterio 5. ¿Sí? Entonces, de esa manera vamos a poder identificar eh, el nivel que corresponde, teniendo en cuenta esta tabla resumen de los criterios exigidos para alcanzar cada nivel de la subdimensión, en este caso la subdimensión 1, planificación curricular. Vamos a avanzar hacia la siguiente. Y aquí tenemos la subdimensión 2, que es monitoreo de la práctica pedagógica en el aula. ¿Qué se valora? ¿Sí? ¿Qué se valora en esta subdimensión? Se valora las acciones que el directivo lidera para conocer la práctica pedagógica del docente en el aula mediante la programación y realización del monitoreo del trabajo docente en el aula, así como el tratamiento de la información recolectada a partir de la observación. Recordemos aquí, ¿sí?, que la subdimensión 2, monitoreo de la práctica pedagógica en el aula, no se considera en la evaluación del desempeño de los directores de CETPRO con función docente, con aula a cargo o dictado de clases, ¿sí? Ahora, en esta subdimensión ya mencioné lo que se valora y ahora nosotros vamos a ver cuáles son los criterios que se exigen para poder ubicar al directivo en el nivel 4, por ejemplo, que es un nivel destacado. Se pide que se pueda cumplir, ¿sí?, con el criterio 5, con el criterio 2, con el criterio 4, con el criterio 6. En un nivel 3 se exige que se cumpla con el criterio 3, el criterio 2, el criterio 4. Ahora, vamos a detenernos en este nivel pues para identificar de qué va cada uno de estos criterios. En paréntesis, aquí en colores, ustedes pueden identificar con qué instrumento se recoge información. Vemos aquí, por ejemplo, en el nivel 3, con respecto al criterio 3, se recoge información con la guía de observación del CETPRO. Para el criterio 2, con la guía de entrevista basada en evidencia. Para el criterio 4, con la guía de entrevista basada en evidencia. Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del criterio 3, hablamos de que se valora el monitoreo de la práctica pedagógica de los docentes en el aula y este pues tiene un alto cumplimiento del monitoreo, ¿sí? Vamos a ver aquí en cuanto al criterio 2, se valora que en el CETPRO se organiza la información obtenida a partir del monitoreo de la práctica pedagógica de los docentes en el aula. Entonces, aquí habla de la organización de esta información que se obtiene a partir del monitoreo. Y en el criterio 4, se valora que en el CETPRO se interpreta la información obtenida a partir del monitoreo de la práctica pedagógica de los docentes en el aula. Entonces, ya vamos entendiendo eh, estas tablas resumen de los criterios exigidos para alcanzar cada nivel de la subdimensión. En este caso ya revisamos de la subdimensión 1, ahora estamos viendo de la subdimensión 2. Vamos a avanzar aquí en la subdimensión 3, ¿sí?, que es fortalecimiento de las competencias docentes. Aquí se valora, ¿sí?, las acciones que el directivo lidera para la mejora de las competencias de los docentes, como promover su participación en acciones formativas, gestionar espacios de fortalecimiento y brindar la retroalimentación sobre su práctica en el aula. Vamos a centrarnos aquí, por ejemplo, en el nivel 2, qué criterios son exigidos para alcanzar el nivel 2, por ejemplo, que es un nivel en proceso, ¿sí? Notamos también que al igual que en las otras tablas resumen, cada criterio tiene la precisión de
cuál es el instrumento que permite al comité de evaluación recoger la evidencia, la información para poder determinar el cumplimiento de cada criterio. ¿Sí? Entonces vemos que aquí en cuanto al criterio 1, la guía de entrevista basada en evidencia, lo mismo sucede en los niveles 3 y 4 porque este criterio se exige en los 3 niveles superiores. En cuanto al criterio 2, por ejemplo, se recoge evidencia con la encuesta docentes, al criterio 3 con la encuesta docentes también. Cuando nosotros hablamos entonces del criterio 1, hablamos del impulso de la participación de acciones formativas promovidas por la UGEL, la ADRE o el Minedu. Cuando hablamos del criterio 2, acciones para el fortalecimiento de competencias docentes de cierta utilidad. Notamos aquí, por ejemplo, que el criterio 2, el criterio 4, el criterio 8 son criterios vinculados. Bien, hablamos de que se valora lo mismo, pero aquí, cuando hablamos de acciones para el fortalecimiento de competencias docentes, son de cierta utilidad para el criterio 2, de utilidad para el criterio 4, de alta utilidad en el caso del criterio 8. ¿Sí? Entonces aquí recordemos pues que cuando hablamos, por ejemplo, de la determinación del cumplimiento del criterio 8, para poder determinar el cumplimiento del criterio 8, que es de alta utilidad, previamente pues se tiene que observar que el criterio 4 también se cumple, ¿sí? Y cuando hablamos del criterio 2, por ejemplo, a comparación del criterio 4, en las notas, en las fichas, ¿sí? En las fichas técnicas, hablamos de la presencia de notas que hacen referencia a algunos criterios, ¿sí? Estas notas hacen referencia a ello, ¿no? Por ejemplo, para el criterio 4, para poder determinar el cumplimiento del criterio 4, previamente, pues, se tendría que haber cumplido el criterio 2, porque son criterios que están vinculados. Ahora, vamos a continuar con este nivel 2 y nos centramos en este criterio 3, que es retroalimentación de la práctica pedagógica de cierta utilidad. Y notamos aquí lo mismo, ¿no? El criterio 3, el criterio 5, en este caso es retroalimentación de la práctica pedagógica de utilidad y el criterio 9 de alta utilidad. Notamos aquí también que son criterios que están vinculados. Habiendo mencionado esto, seguimos identificando pues de qué va la explicación, la comprensión de estas tablas resumen, ¿sí? Tablas resumen de los criterios exigidos para poder alcanzar cada nivel de la subdimensión, de cada subdimensión. Vamos en la subdimensión 3, ahora vamos a avanzar hacia la subdimensión 4, que es seguimiento al progreso de los aprendizajes. ¿Qué se valora en esta subdimensión? Se valoran las acciones que el directivo lidera para promover el seguimiento de los aprendizajes de los estudiantes, como el registro del avance periódico de los aprendizajes, la comunicación oportuna de su progreso, la generación de espacios para la reflexión y el análisis de la evidencia de los aprendizajes, así como la implementación de estrategias de mejora, ¿sí? Acá, por ejemplo, vemos que en el nivel 2 solamente se exige el cumplimiento del criterio 1. Notamos también que en esta tabla resumen se hace referencia con respecto a cada criterio, cuáles son los instrumentos que se utilizan para poder recoger la evidencia, recoger la información, ¿no? Notamos en cuanto al criterio 1, guía de entrevista basada en evidencia, sucede lo mismo aquí. En cuanto al criterio 2, también es con la guía de entrevista basada en evidencia. En cuanto al criterio 3, con la encuesta docentes. Criterio 4 también, porque aquí también notamos criterios vinculados, ¿no? El criterio 3 dice alta promoción de espacios para análisis y reflexión sobre el avance de los aprendizajes, y en el criterio 4 muy alta promoción de espacios para análisis y reflexión sobre el avance de los aprendizajes. Y en cuanto al criterio 5, que hace referencia a las estrategias orientadas a la mejora de los aprendizajes, pues es con la guía de entrevista basada en evidencia. Habiendo mencionado ello, ya estamos pues culminando con esta primera dimensión y vamos a pasar a la siguiente dimensión. Y antes de continuar, sí, vamos a darle el pase a Eric. Les pido por favor que aquellos que recién se están conectando a la transmisión ingresen al link que se ha compartido, que se ha anclado en uno de los comentarios para poder registrar su asistencia. En ese link ustedes encontrarán un formulario y ahí podrán registrar su asistencia. ¿Bien? Muchas gracias, Anita. Bien, estamos viendo pues ahora esta segunda dimensión, gestión del bienestar. En este caso, ustedes como directivos evaluados
vemos atentos pues a esta explicación que estamos brindando de lo que es la norma técnica en sí, ¿no? Ustedes pueden ir a la página 90, 91, donde va a empezar la subdimensión 5, en las cuales van a ubicar ahí la tabla de resumen. Bueno, estamos explicando lo que viene a ser, lo que está estipulado en la norma técnica, de tal manera que ustedes también puedan consultar y profundizar un poco más. Claro, para ello están el resto de sesiones informativas que vamos a tener, pero siempre es igual tener a la mano la fuente, ¿no? Esta fuente que viene a ser la norma técnica. Y como interés también que vamos a ver nosotros, luego lo vamos a revisar, es que ustedes estén informados, ¿no? Tengan en cuenta sobre qué es lo que se va a evaluar, en qué está dirigido esta evaluación, ¿no? Como modelo de evaluación ya estamos viendo la primera dimensión. Ahora vamos a la segunda dimensión, gestión del bienestar escolar, bueno, que trata pues sobre ustedes como directivos, qué acciones han realizado pues para fomentar la participación de la comunidad educativa, local y del sector productivo en actividades orientadas pues al bienestar de los estudiantes, de sus estudiantes, ¿no? También como al favorecer las buenas relaciones interpersonales en el CEPRO y gestionar la convivencia armoniosa en el mismo CEPRO, ¿no? Para ello se han establecido tres subdimensiones, las cuales vamos a ver: subdimensión 5, subdimensión 6, subdimensión 7. Empecemos con la subdimensión 5. En este caso no está mi puntero. Vamos a ver el puntero. Ahí está. Bien, ya hemos visto cuál es la finalidad de la organización de esta tabla. Resumen, es para determinar la puntuación final a partir del cumplimiento de los criterios que hay cada uno. Por eso es que se utilizan instrumentos de recojo de información. Estos instrumentos de recojo de información están pintados de diferentes colores, ¿no? Acá, por ejemplo, lo que es verde dice guía de entrevista basada en evidencia. Lo que está en color medio marrón oscurito, mostaza, es encuesta a docentes. O sea, para esta subdimensión que valora, pues, se valora las acciones que el directivo realiza para promover la participación de los diferentes miembros de la comunidad educativa, local y el sector productivo en actividades relacionadas con el aprendizaje o el bienestar de los estudiantes. Lo que se utiliza para recoger información, para retener evidencia y valorar cada uno de los criterios son estos dos instrumentos: la guía de entrevista basada en evidencia y la encuesta de docentes. Reiteramos que, como ustedes han visto en las diapositivas iniciales, estos instrumentos van a tener también su propia sesión, ¿no? En la cual ustedes van a poder conocer a profundidad. Bien, entonces veamos pues qué es lo que a grosso modo ustedes pueden seguir también en la ficha técnica, qué es lo que se valora en cada criterio en este caso. El nivel 4, si estamos viendo, tiene en conjunto 4 criterios, de los cuales se exige para determinar si estar en nivel 4, ¿no? En nivel 4. Y como vemos también analizando este criterio D2, S5, C1, este criterio 1, se pide también para el nivel 3 y el nivel 2, ¿no? Se pide. Entonces, digamos que teniéndolo, se podría ubicar en nivel 4, ¿no? En este caso, ¿no? Se dice constitución del comité de intervención frente al hostigamiento sexual. ¿Qué es lo que se pide, se valora ahí? Cuando los entrevisten, le van a pedir pues que ustedes muestren que el CEPRO se ha constituido el comité de intervención frente al hostigamiento sexual, o el que haga sus veces, ¿no? De acuerdo con la normatividad vigente. Le van a pedir ahí en ese momento, pues usted tiene que presentar esa documentación, ¿no? En el caso del criterio 2, que vemos que está marcado acá en plomito, ¿ya? Que está referido a la planificación de actividades relacionadas con el aprendizaje o bienestar de los estudiantes que involucran a la comunidad local y al sector productivo. ¿Qué es lo que se valora aquí en esta parte? Cuando digo qué es lo que se valora, estoy haciendo referencia a los indicadores. Los indicadores están detallados y descritos en la ficha técnica correspondiente, en esa ficha técnica de la subdimensión 5. Entonces, cuando a ustedes lo entrevisten, porque se dice la entrevista, lo que se va a recoger es que ustedes, como directivos, van a mostrar que el CEPRO se ha planificado pues esta participación de la comunidad local y el sector productivo en actividades pues que son orientadas al desarrollo de las competencias de los estudiantes, como pasantías, ¿no? También al personal docente, las pasantías, experiencias formativas en situaciones reales de trabajo, intercambio de experiencias entre el sector educativo y productivo, entre otras que impliquen esta demostración.
Para los criterios, en este caso D2, S5, C3, o sea, el C3 y el C4, que vemos tanto el nivel 3 como el nivel 4, aquí vemos que en el nivel 3 dice alta, y acá es muy alta, quiere decir que hay un valor. Hay un valor. Ese valor que se va a determinar si es alta o muy alta va a depender de lo que respondan los docentes, ¿no? A los cuales se le han encuestado. Bien, entonces lo van a considerar si es alta o no es alta. ¿Qué cosa? Las respuestas a las preguntas sobre la promoción de la participación de los docentes en acciones orientadas al bienestar de los estudiantes. Tú lo vas a encuestar, ¿no? Acá hay estos instrumentos, ¿no? En el caso del criterio 5, ¿no? El criterio 5, estoy resumiendo, pues en vez de decir D2, S5, D5, para este criterio 5, ¿ya? Dice, se implementan actividades relacionadas con el aprendizaje o bienestar de los estudiantes que involucran a la comunidad local y al sector productivo. También es en la guía de entrevista basada en evidencia. En este caso, a ustedes como directivos le van a decir, pues, que este, usted tiene que mostrar que en el CETPRO se han realizado estas actividades, ¿no? En donde haya participado la comunidad educativa local y el sector productivo que están orientadas al desarrollo de las competencias en los estudiantes, como habíamos dicho, pasantía de los estudiantes y el personal docente, aquellas experiencias formativas en situaciones reales de trabajo, intercambio de experiencia entre el sector educativo y productivo, entre otras. Y como vemos, se parece mucho al criterio 2, claro, se parece mucho. ¿Y quiere decir esto? Que si se cumple esta planificación y se ha implementado, y ustedes lo han demostrado con evidencia, porque a la guía de entrevista le van a preguntar, ustedes van a sustentar, entonces quiere decir que podrían alcanzar. Pero si ustedes no han demostrado que tienen una planificación, no podrían demostrar que se han implementado. O sea, tiene que haber la evidencia de una planificación, tiene que haber esta evidencia. Por eso en este caso hay una vinculación entre estos criterios. Por eso ustedes ven las notas que aparecen también en las fichas técnicas, indica que para poder darse como, en este caso, que se cumple el criterio D2, S5, C5 de TP, se debe haber cumplido primero la D2, S5, C2. ¿Qué quiere decir eso? Que debe haber, ¿no?, una respuesta, una documentación que diera sobre la planificación de estas actividades. Y también para el caso del 5, que se implementen estas actividades. Bien, entonces lo que estamos viendo, estimados directores evaluados, directivos evaluados, es que ustedes conozcan qué es lo que se valora en cada uno de ellos. Estamos viendo a grosso modo. Ustedes lo pueden profundizar un poco más al hacer la lectura de la ficha técnica. Vamos a la siguiente ficha técnica, ¿ya? La ficha técnica de la subdimensión 6, que está lo que versa sobre las relaciones interpersonales en el CETPRO, ¿no? Aquí ¿qué es lo que se valora? Se valora pues aquellas acciones que ustedes han realizado como directivos, que han liderado con la finalidad de promover las buenas relaciones interpersonales al interior del CEPRO, y así como que las realizan para que se preserven o mejorarlas. En este caso, la información, como vemos acá, se va a recoger con dos instrumentos: encuesta a docentes, que es en su mayoría los criterios, y la guía de entrevista basada en evidencia. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de encuesta a docentes, estamos viendo que existe, para el nivel 2 dice mediana, alta, muy alta el nivel 4. ¿De qué? ¿De qué? Dicen, ¿no? ¿Qué cosas están valorando ahí? La promoción, pues, de las buenas relaciones interpersonales en el personal docente del CETPRO. Entonces, de acuerdo a lo que hayan contestado los docentes en esas preguntas, va a haber esta valoración, si es mediana, si es alta, si es muy alta, de acuerdo a ese puntaje promedio que se haya obtenido en estas respuestas de los docentes encuestados sobre aquellas preguntas, pues, sobre si ustedes como directivos promueven las buenas relaciones interpersonales entre el personal docente del CETPRO, ¿no? Que implica, pues, el trato respetuoso y colaboración. Para el caso del criterio 3, que también dice buenas y muy buenas, ¿pero de qué? ¿Qué cosas dicen buenas, muy buenas? De las relaciones interpersonales entre directivos y docentes del CEPRO. También nos hace referencia al puntaje promedio, dice, al puntaje promedio de las respuestas de los docentes encuestados. Dan las preguntas sobre estas relaciones interpersonales de directivos y los docentes del CEPRO. Para el caso
En este caso, el puntaje dice debe cumplirse este puntaje. Ahora, en el C4 dice acciones para preservar las buenas relaciones en el CEPRO o mejorar la asistencia. Aquí se tiene que ustedes como directivo evaluado, ¿no? Directivo evaluado, ustedes van a mostrar que se han implementado, pues no solamente con la documentación que se les va a pedir, sino también a través de la sustentación que ustedes realicen, ¿no? De sus respuestas, que el directivo muestra pues que en el CEPRO se han implementado medidas o acciones para preservar o mejorar el trato respetuoso y la colaboración entre docentes, personal no docente y estudiante. Bien, entonces tengamos en cuenta estas valoraciones que existen acá. Bien, sigamos. Vamos pues a seguir. Cuando vean plomito es porque debe haberse cumplido antes, ¿no? Antes lo anterior. Sigamos. Vamos a la subdimensión 7. Subdimensión 7. La última subdimensión sobre esta gestión del bienestar. Bueno, acá en esta subdimensión 7 trata sobre gestión de la convivencia en el CETPRO, que también ayuda a valorar esa dimensión. Entonces aquí se valoran pues aquellas acciones que el directivo realiza, ustedes que han realizado para mantener una buena convivencia en el CETPRO a través de qué? De la elaboración participativa de las normas de convivencia con su respectiva difusión, ¿sí? Así como la prevención, identificación, registro y atención a situaciones de violencia contra los estudiantes. Veamos, son muchos criterios acá, pero digamos que es entendible conforme nosotros vayamos profundizando un poquito más, ¿no? Para alcanzar el nivel 4 vemos que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 7, 3, 6 criterios. Y aquí vemos que en esta subdimensión, la información que se recoge es ¿cuál? Ya ven ustedes, ¿no? Es la guía de entrevista basada en evidencia. O sea, aquí ustedes van a contestar preguntas y presentar documentación o solamente presentar documentación, ¿no? Entonces a ustedes se les va a entrevistar y en función a la respuesta que ustedes brinden con la documentación que presenten o con la documentación que solamente se les pida y ustedes presenten, ello va a ser la evidencia para poder valorar si ustedes cumplen estos criterios. Veamos de qué trata este criterio 1, D2S7C1, donde dice normas de convivencia elaboradas con integrantes de la comunidad educativa. ¿Qué se valora acá? Bueno, si ustedes revisan esta ficha técnica, la ficha técnica 7, ya, espero que lo están revisando, van a ver que tiene dos indicadores. Pues para este criterio hay dos indicadores, ¿no? Bueno, en este caso también hay una nota donde dice este indicador, el indicador 2 no se considera para la evaluación del subdirector del CEPRO. Ya Anita explicó la importancia de poder ver el perfil, en la cual es de acuerdo al perfil, existe algunos criterios que no se aplican también como indicadores. Y todo eso está precisado en la ficha técnica y en las notas. Bueno, en este caso, para este criterio 1 de esta subdimensión 7, ¿no? ¿Qué es qué indicadores hay? Bueno, hay dos indicadores. Indicador 1 refiere a que el directivo muestra que las normas de convivencia en el CEPRO han sido pues aprobadas para el inicio del presente año académico mediante resolución directoral y forma parte del reglamento interno. Y el indicador que dice, bueno, que el directivo también muestra que en la elaboración o actualización pues de estas normas de convivencia del CEPRO ha promovido la participación de los integrantes de la comunidad educativa o sus representantes. ¿Ven? Entonces voy a mostrar y sustentar a la vez, ¿no? Para el criterio 1. Para este criterio 2, que también que es exigido, fíjense acá, el criterio 2, ¿qué es lo que el directivo tiene, se le valora? Pues que el directivo muestra, si ustedes van a entregar una documentación en la cual diga que el CETPRO cuenta con el libro de registro de denuncias o su equivalente. Se les van a mostrar cuando se les pregunte, ¿tiene el libro? Sí, acá está. Listo, ya está, ¿no? En el cual el criterio 3, ¿no? Que se refiere a la identificación de situaciones de violencia y hostigamiento sexual a los estudiantes, aquí a ustedes se les va a preguntar para saber si ustedes que el directivo, como directivos, reconocen situaciones pues de violencia y hostigamiento sexual contra los estudiantes que pueden presentarse en un CETPRO de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente.
¿ya? Siempre en modalidad vigente. ¿Bien? En el caso del criterio 4, donde dice normas de convivencia difundidas a la comunidad educativa, ¿ya? Ustedes van a tener que mostrar, el directivo muestra, pues que en el CETPRO, pues las normas de convivencia han sido elaboradas de manera participativa, que se han difundido al personal docente, al personal administrativo y a los estudiantes. A lo que ustedes van a mostrar, pues dice guía de entrevista basada en evidencia. Para el caso del criterio 5, que se refiere a la capacidad para la atención de situaciones de violencia y hostigamiento sexual a los estudiantes, ¿no? Que también se exigió nivel 4, pues aquí es ustedes como directivo va a demostrar que conocen, demuestran conocer cuáles son los protocolos para la atención de las situaciones de violencia y de hostigamiento sexual contra estudiantes que se presentan en un CETPRO, de acuerdo pues con siempre con la normatividad vigente, ¿no? Y este criterio 6 que se exige para el único que se exige para el nivel 4, que son acciones para la prevención de situaciones de violencia y hostigamiento sexual a los estudiantes, pues aquí como criterio 6 dice que ustedes como directivo va a mostrar que en el CEPRO se busca pues que los estudiantes y docentes sepan actuar frente a situaciones de violencia y hostigamiento sexual. Es lo que ustedes van a demostrar. Bien, todo esto es correspondiente a la subdimensión 7, gestión de convivencia en el CEPRO. Espero que ustedes vayan revisando también la ficha técnica y viendo con mayor detalle lo que se indica en cada uno de ellos. Bien. Antes de pasar a la tercera dimensión de este modelo, les recordamos registrar su asistencia y de tener consultas, utilizar los enlaces que estamos nosotros colocando en lo que es la sección de comentarios de esta transmisión. Seguimos. Vamos con la dimensión 3, que se refiere a la gestión de condiciones operativas, ¿no? Lo que hace funcionar al CETPRO en sí, cómo están las condiciones operativas. Bueno, acá lo que se valora esta gestión, esta dimensión la que está valorando, pues son las acciones que ustedes como directores realizan pues para contar con ambientes seguros y saludables en el CETPRO, para gestionar el uso oportuno de los materiales, los equipos y las herramientas con las que cuenta, también para garantizar pues la matrícula y preservar el derecho a la educación sin condicionamiento y gestionar de manera transparente los recursos financieros del CETPRO. Para esta dimensión se han previsto pues tener 4 subdimensiones. Bien, vamos a empezar viendo la subdimensión 8, lo que se refiere a seguridad y salubridad. Veamos pues, cuando hablamos de su dimensión sobre seguridad y salubridad, estamos viendo que aquí se va a valorar las acciones que ustedes realizan como directivos para qué, para garantizar que en el CETPRO sea un espacio seguro y saludable para los estudiantes. Esto incluye al mantener también los espacios libres de riesgos, garantizar el desplazamiento de los estudiantes, organizar al personal también para actuar ante situaciones de emergencia o desastres y acondicionar el CETPRO para la evacuación ante emergencias o desastres. Vamos a ver, pues, de qué trata digamos, cada criterio que es valorado, ¿no? A grosso modo, nuevamente, ¿no? ¿De qué trata ello? Porque es lo que se van a valorar, es lo que se va a recoger para valorar el desempeño de ustedes, directores, ¿no? Ya sabemos que si se cumplen los criterios de un determinado nivel, se les citan el puntaje referido. De no cumplir alguno de ellos, se va al nivel anterior, ¿no? Obviamente también si es que hay criterios que exigen que haya primero cumplido anteriormente. Eso se ve en función de la información recabada. A ver, ¿qué tenemos acá? Tenemos lo que nos salta son los colores que vienen a ser, pues, cómo se obtiene la información, ¿cierto? ¿De dónde se va a obtener esta información para valorar ello? Tenemos que el otro instrumento, guía de observación del CETPRO, tenemos guía de entrevista basada en evidencia, ¿tenemos otro instrumento? No. De esos dos instrumentos se van a obtener las evidencias para poder valorar cada uno de los indicadores y los criterios, ¿no? Para poder decir. Bien. Veamos con este criterio D3S8C1 ETP. Vamos con el criterio 1. Dice aquí, este criterio 1 que trata sobre el CETPRO es un espacio seguro para la integridad física de los estudiantes. Aquí hay tres indicadores, ¿no? Tres indicadores, ¿ya? Para este criterio 1. Tres indicadores. Veamos cuál es. Un primer indicador nos dice
que se recoge, fíjate, la evidencia se recoge con la guía de observación del CEPRO. Es una visita inopinada que va a realizar el comité de evaluación. Se va a ir y va a revisar y recorrer la institución, va a recorrer el CEPRO, va a recoger información. Entonces, a partir de lo que recoja, se van a evaluar este criterio, el cual tiene tres indicadores. Veamos el primer indicador. El primero dice que se recoge, pues que todas las aulas que se han inspeccionado se encuentren libres de elementos que amenacen la integridad física de los estudiantes, o sea que no haya vidrios en riesgo de caer, vidrios rotos sin protección y al alcance de los estudiantes, conexiones eléctricas expuestas y al alcance de los estudiantes, y mobiliario u objetos en riesgo de caer. También se está valorando que en estos espacios abiertos del CEPRO como indicador 2, que son de uso común de los estudiantes, están los patios, pasadizos y otros espacios, se encuentran libres de elementos que amenacen su integridad física, es decir, paredes o columnas en riesgo de caer o desplomarse, ¿no? También el haber zanjas abiertas, buzones destapados o con tapa rota, ¿no? Materiales de construcción que estén acumulados, estructuras con puntas expuestas o a punto de romperse, que tengan mobiliario que esté acumulado y también en riesgo, no es lo acumulado, pero en riesgo de caer. ¿Ya? Conexiones eléctricas, cables que estén expuestos, ¿no? A punto, ¿no? Expuestas o a punto de romperse, ¿no? Bueno, las puntas vivas que se dice, ¿no? Que estén al alcance de los estudiantes. Bien, bueno, o que en su caso también vean que esto tiene un acceso restringido. O sea, está, pero hay algo que les impide, que no puede ingresar una advertencia, bueno, en fin, unas cosas. También se valora en este criterio, como son tres indicadores para este criterio uno, los otros espacios del CETPRO, o sea, se van a ver que otros espacios que tienen finalidad pedagógica, sea laboratorio, taller, biblioteca, entre otros, que también igual se encuentran libres pues, de estos elementos que hemos dicho que amenazan la integridad física de los estudiantes, ¿no? Ahora, en este caso, digamos, para este criterio 1, este indicador no se considera, ya, no se considera para la evaluación del subdirector, ¿ya? A otra nota, pues este indicador, ¿no? El indicador, digamos, no aplica a los CETPRO que no cuenten con otros espacios también que tienen finalidad pedagógica. No todos tienen espacio, entonces va a depender de la realidad. Oye, pues si yo no tengo espacio, me van a valorar. No, si no tiene espacio, no va a ser valorado, pues no va a ser considerado. ¿Bien? Ya. Vamos con el criterio 2. El criterio 2 dice que vemos que está en plomo, tiene una, una presencia en los tres niveles, ¿no? Ya que sabemos que nivel 1 es que no cumplen lo exigido con el nivel 2. Bueno, acá nos trata sobre el CEPRO libre de riesgo sanitario para los estudiantes. Bueno, aquí hay lo que se va a inspeccionar, pues primero, que todas las aulas inspeccionadas se encuentren libres de elementos que podrían producir intoxicaciones, enfermedades infecciosas, entre otros, o de existir, estos tienen acceso restringido o son usados pues bajo supervisión de un personal responsable, ¿no? También se va a ver que aquellos espacios abiertos del CETPRO que son de uso común de los estudiantes, como hemos dicho, patios, pasadizos y otros espacios, también se encuentren libres de estos elementos que podrían producir estas intoxicaciones, enfermedades infecciosas, entre otras. O los otros espacios también que hemos mencionado, ¿no? Espacio del CEPRO que tiene finalidad que también lo mismo, o sea, que los laboratorios, talleres, bibliotecas, entre otros, se encuentren libres de estos elementos que podrían producir intoxicaciones, enfermedades infecciosas, entre otras. También los servicios higiénicos, ¿no? Los servicios higiénicos del CEPRO se encuentran libres de elementos que podrían producir intoxicaciones, enfermedades infecciosas, entre otras. Otros espacios, por ejemplo, si es que hubiera, no todos hay, ¿no? Si es que hubiera espacio de expendio de alimentos de los estudiantes donde se encuentran libres de elementos que podrían producir intoxicaciones, enfermedades infecciosas, entre otros, ¿no? Si ya vamos dando cuenta de que si es que hubiera dicho, porque no todos tienen un kiosco, un café donde se expende alimentos, entre otros, ¿no? Entre otros. En el criterio 3 también que vemos acá, como vamos a ver que es exigible en los tres niveles, acá habla sobre el CEPRO está condicionado ante situaciones de emergencia y desastres. Ajá, y esto se recoge con la guía de observación del CEPRO. O sea, se va a visualizar que esté acondicionado. ¿Qué significa? ¿Qué se va a recoger? Pues aquí se va a recoger que el CEPRO cuente con señaléticas de zona segura, ¿no? Y para evacuación
rutas de evacuación, libres de objeto que obstaculicen el paso, zonas de seguridad, ¿no? Que también estén libres de objetos marcadas, botiquín equipado y accesible, los planos y esquemas y croquis de señalización donde indiquen por dónde salir, no sé, la ruta de evacuación para la actuación entre emergencias y desastres. Es lo que se observa ahí. Bien. Em, Bien, lo que se observa con la guía, ¿no? La guía. Ahora, lo que viene para el criterio 4, se recoge con la guía de entrevista basada en evidencia, el criterio 4, como vemos acá, nos dice que es CETPRO organizado ¿para qué? Para actuar ante situaciones de emergencia y desastre. ¿Qué significa eso? Que el directivo va a mostrar, ¿no? Ustedes le van a mostrar que en el CEPRO se ha conformado pues el Comité de Gestión de Desastres, las que se encuentran preparadas mediante que realización de capacitaciones, simulacros, todo aquello que implica que están preparadas, ustedes lo van a demostrar, ¿no? Pues es la guía de entrevista basada en evidencias, pues para actuar, que están preparadas para actuar ante situaciones de emergencia y desastres. El criterio 5, acá dice que el CEPRO está preparado para actuar ante situaciones de emergencia y desastre. El criterio 5, ¿qué significa que esté preparado? Dice que el directivo muestra que la Comisión de Gestión de Riesgos de Desastres realiza pues estas acciones para preparar a la comunidad educativa sobre cómo actuar ante situaciones de emergencia y desastre, ¿no? A través de charlas, a través de capacitaciones, simulacros o entre otro, cualquier otro evento que realice este comité, ¿no? El criterio 6 que nos dice que el personal sabe, no está organizado para la seguridad de los estudiantes durante la prestación del servicio. Entonces acá dice que ustedes están demostrando, ¿no? Usted va a mostrar que ha organizado el personal del CEPRO para brindar atención a los estudiantes ante la ocurrencia de situaciones que afecten su seguridad durante la presentación del servicio educativo. Como criterio 7 que tenemos, dice, el CEPRO implementa acciones para prevenir y actuar ante situaciones que amenacen la salud y la integridad de los estudiantes. Acá ustedes también van a mostrar a través de qué cosa, de sus respuestas y la documentación que presenten, ¿no? Si las van a preguntar, ¿no? Ustedes van a mostrar que en el CEPRO se realizan pues acciones para prevenir y actuar ante situaciones que amenacen la salud y la integridad de los estudiantes, charlas brindadas por expertos, difusión de material informativo, difusión de protocolos de atención, difusión de normas de seguridad y salud en el trabajo, entre otros que vayan ustedes realizando. Bien, con esto hemos terminado la subdimensión 8, lo que se refiere a seguridad y salubridad. Vamos ahora a la subdimensión 9. Bien, subdimensión 9, veamos lo que refiere a la gestión de los materiales, los equipos y las herramientas. Aquí se van a utilizar, como vemos que está en dos colores, dos instrumentos, ¿ya? Dos instrumentos. Pero ¿qué se valora acá? Bueno, se valora las acciones que ustedes realizan como directivo para que el CETPRO cuente con el equipamiento requerido en los módulos ofertados, si ofrecen electricidad, si ofrecen mecánica, si ofrecen industria del vestido, de lo que ofrezcan ustedes, así como para promover el uso y la conservación de materiales, los equipos y las herramientas. Ya sabemos que son 4 niveles, vamos a analizar los criterios que están ahí y ver de qué es lo que se recoge información, qué es lo que se va a valorar. En este caso, para el criterio 1, la guía entrevista basada en ahí se recoge, que es que dice, el CETPRO cuenta con equipamiento básico para brindar servicio educativo. Bueno, aquí usted dice, el directivo va a mostrar que en el CEPRO, en su CEPRO, se cuenta pues con las herramientas y equipos básicos en condiciones operativas, ¿ya? Operativas, para todos los módulos ocupacionales y o de especialidad que se vienen brindando, que ustedes están ofertando y se están brindando. Bien. ¿Ya? Ahora, en el caso del criterio 2, como vemos, criterio 2 dice uso y conservación de equipos y herramientas. Aquí hay dos instrumentos. ¿Por qué? Porque este criterio tiene dos indicadores. Para el primer indicador se recoge información a través de la guía de observación del CETPRO, esa visita inopinada que hemos comentado. Y para el caso del criterio 2 es la guía de entrevista basada en evidencia. O sea, van a tener ustedes mostrar una evidencia. En el caso de la guía de observación del CETPRO, es cuando está en esa visita inopinada, en esa visita de inspección de aula que ingresa el aplicador, en este caso el comité que va a recoger información, ingresa al aula.
Y observa, ¿qué cosa va a observar? ¿Qué va a recoger? Pues que en las aulas se hace uso de los equipos y de las herramientas durante el desarrollo de las sesiones o actividades de aprendizaje según corresponda, según lo que se indique ahí. Si la industria del vestido, ¿qué están utilizando? Según corresponda. En el caso de la guía de entrevista basada en evidencia para el indicador 2, donde dice el directivo muestra que en el CEPRO se ha previsto que para el presente año académico el mantenimiento o reposición de equipos y herramientas es lo que se ha previsto. Y para ubicarse en el nivel 4, aquí hay un criterio 3, ¿no? Donde dice adquisición de materiales, equipos o herramientas. Aquí es donde ustedes van a mostrar, pues, que en el CEPRO se ha realizado acciones para la adquisición de materiales, equipos, herramientas, o sea, una nueva adquisición o reposición, a través pues de la gestión de recursos propios o suscripción de alianzas estratégicas, que eso va a depender de la gestión, ¿no? O convenios con instituciones públicas o privadas. Es por eso que se ubica como algo destacado en nivel 4. Terminamos la subdimensión 9 sobre gestión de materiales, los equipos y las herramientas. Vamos a la subdimensión 10, que es sobre la matrícula y preservación del derecho a la educación. ¿Qué se valora acá? Bueno, aquí se valoran pues las acciones que el directivo, ustedes como directivos han realizado. ¿Para qué? Para preservar el derecho de los estudiantes a la educación, como garantizar su matrícula y permanencia, en que no exista condicionamientos, ¿no? Brindar el servicio educativo y dar seguimiento al cumplimiento de los horarios de trabajo de docentes y directivos. ¿Bien? Y aquí vemos pues que aparecen ya 4 instrumentos, si se dan cuenta, los 4 instrumentos de este modelo. Sí, porque acá primero aparece lo que es la lista de verificación de reportes obtenidos en sistemas de información. Acá se hace uso de los reportes de los sistemas de información. Vemos que también se hace uso de la guía de entrevista basada en evidencia, vemos que también se hace uso de los resultados de la encuesta de docentes y también de la guía de observación del CEPRO, o sea, de lo que se ha observado. Entonces, los 4 instrumentos, de acuerdo a lo que se recoge información, van a servir la evidencia para valorar estos criterios. Veamos que lo que corresponde al D3S10C1, al criterio 1, ¿no? Que está referido a matrícula y permanencia de estudiantes sin condicionamientos. Bueno, aquí es donde dice pues que lo que se busca en esta documentación, en estos reportes de sistema, a través de la lista de verificación de reportes obtenidos del sistema de información, es que el directivo no ha recibido sanción administrativa, ¿no? O de tenerla ha sido declarada nula durante su último periodo de gestión. ¿Por qué? Por haber realizado pues cualquier tipo de condicionamiento a la matrícula o permanece los estudiantes en la institución educativa, sea por razones financieras. Me refiero a pago de cuotas, aportes económicos, pago de multas, entre otras, o de discriminación, o sea, por etnia, sexo, idioma, religión, embarazo, discapacidad, enfermedad, género, condición social, nacional, entre otras. Entonces, esos reportes, si de contarlos, ¿no? De no tenerlos, ya sabemos de dónde se recoge esa información. Para el criterio 2, que es referido al control de asistencia del personal docente, fíjense, ¿no? Entonces aquí ustedes, ¿qué es lo que le van a pedir? Pues que ustedes, el directivo, van a mostrar que en los últimos 12 meses en el CEPRO pues existe un registro de control de asistencia diario de docentes y directivos, de lo que tengan ustedes llevando esa parte, ¿no? En los últimos 12 meses. Ustedes van a presentar documentación durante la aplicación de esta guía entrevista basada en evidencia. Para el criterio 3, que dice remisión, o sea, que han enviado ustedes, ¿no? El reporte mensual de asistencia del personal docente y directivo. Aquí ustedes van a también a presentar cuando se les solicite, ustedes van a mostrar que se ha enviado a la UGEL en el presente año el reporte mensual de asistencia del personal docente y directivo. Y este concuerda pues con el registro del control de asistencia de docentes y directivos. Pues eso la documentación se la va a pedir ustedes, ¿no? Cuando hablamos del criterio 4, estamos hablando de un valor, porque acá dice acceso al servicio educativo sin condicionamientos, ¿no? Un valor. Entonces aquí en el criterio 4 lo que les van a contestar, la respuesta de los docentes, pues que al menos la mayoría, es el 90% de los docentes encuestados reportan pues que no haber
ha recibido alguna indicación de ustedes como directivos de parte del CEDPRO para condicionar o impedir que el estudiante reciba el servicio educativo por no cumplir con algún requerimiento. O sea, ya hemos dicho que son pago de cuotas, aportes económicos, pago de multas, entre los que se consideren algún tipo de condicionamiento. ¿Bien? Para el criterio 5, dice servicio educativo brindado a los estudiantes garantizado, que aquí se recoge con la guía de observación del CEPRO. ¿Por qué? Porque el día de la visita lo que se va a recoger es que todas las aulas que se ha inspeccionado, que se ha ingresado, ¿ya?, se encuentre presente el docente responsable, o que ante la ausencia de este docente, el directivo ha previsto que los estudiantes continúen recibiendo el servicio educativo. Eso es lo que se va a recoger. ¿Bien? En el caso del criterio 6, dice implementación de estrategias de apoyo para permanecer estudiantes en situaciones de vulnerabilidad, ¿no?, que hemos descrito anteriormente. Bueno, aquí, con ustedes en la entrevista, pues el directivo va a mostrar pues que en el CEDPRO se está implementando estas estrategias, ¿no? Al menos una estrategia, perdón, para asegurar la permanencia de los estudiantes que ha identificado que se encuentran en situación de posible deserción. Bueno, aquí sabemos pues los casos de por embarazo, por discapacidad, por una enfermedad crónica, el abandono moral de su familia, problemas financieros en el hogar, entre otros, pues lo que identifica el directivo. Bien, entonces tengamos en cuenta ello. También hay una nota donde dice que este criterio 3, que es la remisión del reporte mensual de asistencia del personal de docente directivo, este criterio sabemos que no se aplica a los CEPROS que no hayan generado o captado. Me estoy saltando a otro criterio, del subdimensión 11, perdón. Vamos al subdimensión 11. Aquí, en la subdimensión 11. La subdimensión, estábamos diciendo que es sobre recursos, entonces no aplica a aquellos que no hayan generado, ¿verdad? Vamos a ver el criterio 1, pero vamos a detallar acá en la subdimensión 11. Bien, veamos. Esta subdimensión 11, la última subdimensión. Gestión transparente de los recursos financieros. Gestión transparente. ¿Qué implica acá? ¿Qué se valora? Se valora que en este caso ustedes como directivos, de acuerdo con la normatividad vigente, realicen pues una gestión transparente, digamos, de los recursos financieros del CEDPRO, y estos que sean generados no por sí mismos o sean asignados por el sistema educativo, ¿no? Bueno, demostrando integridad y, al administrar y al rendir cuentas. También tenemos los niveles, ¿no?, de acuerdo al puntaje de cumplirse cada uno de los criterios. Veamos el criterio 1, ¿ya? Criterio 1, donde trata de probidad en la gestión de los recursos, ¿no? Donde dice, el directivo no ha recibido sanción administrativa o de tenerla, esta ha sido declarada nula durante su último periodo de gestión por realizar una captación indebida o uso inadecuado del recurso financiero del CEPRO. Para aquellos que sí lo hacen, ¿no? Para aquellos que sí lo hacen, para aquellos que no, no aplica este criterio. En el criterio 2 dice constitución del Comité de Gestión de Recursos Propios. Aquí se utiliza, olvidamos de analizar los instrumentos. Ya hemos visto que la lista de verificación de reportes, ¿no?, obtenidos de sistemas es una fuente la cual va a recoger información para valorar, y el resto es con guía de entrevista basada en evidencia. En el criterio 2, que trata sobre constitución del Comité de Gestión de Recursos Propios, ustedes van a presentar la documentación que en el CEPRO el Comité de Gestión de Recursos Propios se ha conformado dentro del plazo establecido, ¿ya?, y también cuenta con resolución de conformidad, y esta ha sido remitida a la instancia superior correspondiente. Entonces, te lo van a demostrar esa parte. Durante la entrevista se le va a pedir, llegado ese momento, a esa pregunta, ¿ya? En el criterio 3, bien, aquí en el criterio 3 dice que generación o captación de recursos financieros del CEPRO según normativa, cuando lo realiza, ¿no? Bueno, acá el directivo muestra pues que en el CEPRO la generación o captación de recursos financieros pues se realiza mediante actividades permitidas. ¿Cuáles son? Bueno, recursos propios generados por la IE, donaciones de personas naturales o jurídicas, ingresos provenientes de actividades productivas y empresariales. Este criterio, ya habíamos anticipado, no aplica pues a los CEPROS que no hayan generado o captado recursos financieros durante el periodo que haya establecido el comité de evaluación. Para contar pues con el sustento correspondiente, el comité de evaluación que no ha generado debe solicitar al directivo evaluado una declaración jurada. Ustedes van a declarar jurada pues de no haber realizado dichas acciones. ¿Bien?
En el criterio 4, donde dice registro oportuno en el sistema de información de mantenimiento, pues aquí también se recoge la información ya sobre la declaración de gastos de mantenimiento y o acondicionamiento del local educativo u otros en el sistema de información de mantenimiento correspondiente, pues que le realice en este caso el directivo cuando ha sido responsable de mantenimiento. ¿Ya? Cuente con estos, con un estado verificado y aprobado de los plazos establecidos. Bueno, acá este criterio no aplica pues a los directores de CEPRO que no han contado con recursos financieros asignados para el mantenimiento y acondicionamiento del local educativo durante su último periodo de gestión. Bien, entonces ustedes como comité, perdón, como directivo deben tener el sustento correspondiente. En el criterio 5, ya que dice planificación de la gestión de recursos financieros de acuerdo con la normativa vigente. Bueno, aquí ustedes van a sustentar sus respuestas porque le van a pedir pues que van a mostrar que tienen el plan anual de gestión de recursos propios y actividades productivas y empresariales, que todas las actividades del plan de anual de gestión de recursos propios y actividades productivas y empresariales se encuentran dentro del plan anual de trabajo, dentro del plan, dentro del PAT, perdón, ustedes le van a pedir esa documentación presentada. También dentro de ello, al momento de entrevistarles, ustedes tienen que presentar ese PAT, ¿no? El PAT, le van a pedir ese PAT. El criterio 6, ¿qué trata? ¿Sí? El criterio 6, sí, criterio 6. ¿Sí? Dice, recursos financieros se utilizan en beneficio del sector. Bueno, acá ustedes como directivo muestran pues que los recursos que sean financieros sean generados o captados por ella o asignados por el sistema educativo, se utilizan en beneficio de eso. Para el criterio 7 hay tres indicadores. Bueno, le van a pedir tres cosas. En el criterio 7 que es exigido, ¿no? Dice gestión de recursos propios según lo planificado de rendición de cuentas. Acá a ustedes van a mostrar pues que en el CEPRO se administran los recursos recaudados y de acuerdo con lo planificado en el Plan Anual de Gestión de Recursos Propios y Actividades Productivas y Financieras. También que da cuenta del uso de recursos financieros generados por esta ante el CONEI, ¿no? Según el periodo establecido en la normativa vigente, y también que cuentan con el uso de recursos financieros generados por esta ante el OGEL, ¿no? Que han dado cuenta ustedes según el periodo establecido. Bien, aquí esa parte ustedes profundicen un poco más, como en todas las subdimensiones, para saber qué se valora y qué se recoge con cada instrumento y el medio de verificación. Ahora, una cosa que ustedes también deben tener en cuenta, ¿bien? Que en caso la obstrucción, como obstrucción, ¿ya? Dice que son comportamientos realizados por el directivo evaluado las que frustran la aplicación de cualquiera de los instrumentos de recoge información, cualquier intervención de ellos, ¿no? Y se configura pues ante cualquiera de los siguientes comportamientos. El primero es que no se presente la aplicación, en este caso de la guía de entrevista basada en evidencia, ¿no? En la fecha que se ha determinado. Ahora, que durante la aplicación de la guía de observación ustedes impidan esa aplicación, ¿no? O que cuando realicen la encuesta también la impidan, o sea, realizan acciones para que no se realice. ¿Eh? Lo cual a ustedes les va a conllevar de realizarse a que estos indicadores que hemos visto que son varias, ¿no? Son varios los indicadores que se recogen en cada uno de los instrumentos, valorados con la información recolectada mediante los instrumentos y sus respectivos criterios se den por no cumplidos. Fíjense la cantidad de criterios que tenemos, ¿no? De generar un... Y por tanto, desaprueba la evaluación, pues no se recoge información. Por eso, los instrumentos se aplican para recoger información que sirven para poder valorar estos criterios. ¿Bien? Tengan en cuenta esa parte, pues decimos importante. Bien. Luego de revisar toda esta parte, vamos a ver cómo es la calificación y obtención del puntaje final, cómo es que se califica. Ya habíamos dicho que hay una escala de 4 niveles, que describe una progresión y que en su interior hay una suerte de criterios, ¿no? Estos niveles determinan los puntos. 4 puntos, 3 puntos, 2 puntos, 1 punto, ¿no? Entonces, ¿qué hemos visto? Que los criterios tienen indicadores. Le hemos reiterado en cada una de ellas que estos criterios que se recoja la información, la evidencia que se recaba, y van a implicar el cumplimiento de estos indicadores. Si se cumplen indicadores, se cumple el criterio. Y para alcanzar un determinado nivel, se deben cumplir
todo. Si alguno de ellos no se cumple, se pasa al nivel anterior. Y así hasta llegar al otro nivel en donde se cumplan todos los niveles. Por ejemplo, si aquí en este nivel 4 se cumple el indicador 1, el indicador 2, el criterio 1, pero no se cumple el indicador 2, el criterio 3, no va en este nivel, iría al nivel 3. ¿Ya? Y asignaría 3 puntos. Es así, se debe cumplir todos los criterios, todos los indicadores per se de este nivel 4. Ahora, acá dice, existen criterios cuyo cumplimiento se encuentra condicionado, y hemos dicho, ¿no? Hemos visto a la calificación del criterio exigido en un nivel anterior. A criterios que debido a su perfil evaluado también no hay, ¿no? Entonces no se considera su evaluación. También existen indicadores, pues, que debido a características del CEPRO se aplican o no se aplican, ¿no? O del perfil evaluado. Podrían no ser considerados en la valoración del respectivo criterio. Bien, estas ustedes lo pueden ver en la ficha técnica y aparecen como una nota, como habíamos indicado, ¿no? Así es la calificación de cada subdimensión. Ahora, el puntaje final es promedio simple, ¿no? Promedio simple de acuerdo a lo que es el perfil del directivo evaluado. En este caso, a los directores de CEPRO que no tienen función docente, son 11 subdimensiones y el promedio simple es entre 11. En el caso de directores de CEPRO con función docente, no hay una subdimensión. ¿Recuerdan cuál es la que no se aplica? Exacto, la subdimensión 2, que se trata sobre el monitoreo. Entonces, por eso hay 10 subdimensiones y, por tanto, el promedio simple es entre 10. Para el caso del directivo, en este caso del directivo, subdirectores de CEPRO, también hay subdimensiones que no son consideradas, en este caso, los que se refiere a materiales y preservación de la permanencia, en este caso matrícula, ¿no? Es la de recursos también propios, es la subdimensión 10 y subdimensión 11. Por eso que para el perfil de subdirectores aplican 9 subdimensiones y el promedio simple es entre 9. ¿No? Ahora, del cálculo que se realiza, de la división, de la suma y división del promedio simple, si el cálculo del puntaje final se obtiene un número decimal, este se trunca, quiere decir que hasta donde llegue las dos cifras, ¿no? Entonces, para determinar la situación final de este directivo evaluado, ¿no? Aquí no se hace redondeo, ya no se hace trunca, conservando únicamente la parte izquierda donde está el número 2, tal como dice la llamada. Sales, digamos, ¿no? 2.63792, no, se trunca en 2.60 o 2,60. ¿eh? Así es la obtención del puntaje final, de acuerdo al perfil. Reconózcanlo. Ahora, condiciones para aprobar. Bueno, condiciones para aprobar la evaluación son 3. Primero, tener el puntaje final igual o superior a 2,60. En total, el promedio. Luego, el haber prestado efectivamente el servicio según lo que está estipulado en el numeral 62.621 del artículo 62 del reglamento, ¿no? Está referido a licencias con goce sin goce de haber. Y también el no obstruir al recojo de información. Son las tres condiciones para aprobar. Ahora, todos tienen responsabilidades. En este caso hay responsabilidades del CEPRO y de los directivos evaluados. Como CEPRO hay una responsabilidad. ¿Cuál es? La que se brinde facilidades pues, para que el comité de evaluación aplique esos instrumentos de recojo de información para la aplicación, la evaluación del desempeño del directivo evaluado, ¿no? Es importante tener en cuenta esto. Recuerden ustedes que haber una obstrucción, imagínense, pierden el recojo de información de todos los instrumentos, por tanto, ya aparte de constituirse una causal de retiro, desaprueban la evaluación. Como ustedes como directivos evaluados, bueno, es revisar y cumplir todas las disposiciones, la normativa técnica y sus modificaciones, el estar presente en las actividades programadas en el cronograma y sus actividades, sea para la evaluación, sea para estas asistencias, estas sesiones informativas, ¿no? También que cuando ustedes le lleguen alguna comunicación relacionada con la evaluación, ustedes puedan revisarlas, puedan dar acuse, ¿no? De haberlas recibido, comunicar que la ha recibido. ¿Ya? El revisar siempre la publicación de la relación de directivos evaluados y verificar los datos asociados. Bueno, ya lo hicieron ustedes en esta parte, ¿no? Que sean sus datos correctos. El ustedes actualizar datos es importante porque el comité lo que va a hacer es descargar esa información que ustedes han señalado, su número de contacto, correo, teléfono, ¿no? Claro, está en el aplicativo dispuesto por la DIER. También en caso de tener, digamos, periodos de vacaciones, anticiparles, ¿no? La fecha de su periodo de vacaciones del comité, porque si coincide con el periodo de evaluación,
para que puedan comunicarles con ellos y ver pues los rangos en los cuales puedan programar la aplicación de instrumentos, ¿no? Ahora, antes de la aplicación de instrumentos, si ustedes presentan alguna discapacidad, también comuníquenlo para poder generar las condiciones, ¿no? O algún apoyo que se requiera, pueda prever el comité de evaluación. También prestar facilidades al comité de evaluación para el recojo de información correspondiente a su evaluación. Ustedes como directivo presten facilidades, ¿no? Si va a hacer la encuesta y habiliten un espacio, ¿no? Denle a una persona encargada, ¿ya? Para que pueda asistirlo. A eso se refiere. ¿Ya? Ahora, ¿qué más actividades hay? Bueno, presentar la documentación cuando se le indique, o sea, ustedes eh, van a ser convocados por el comité y les van a decir qué documentación tienen que presentar para la aplicación de la guía de entrevista basada en evidencia, ¿no? La cual tienen que ser información veraz, ¿ya? Y esta va a ser, ustedes deben saber lo que va a ser verificada, ¿no? Posteriormente, ¿ya? Ustedes también cumplir con los plazos y los procedimientos. En caso que ustedes requieran, digamos, la copia de los documentos que formen parte de su evaluación o solicitar la reprogramación de aplicación de instrumentos y entrevista basada en evidencia, ambos tienen plazos. Tengan en cuenta ello. Ya, no se adelanten en su plazo, y siguiendo los procedimientos a quién va dirigido ese oficio, por ejemplo, ¿no? Bueno, también verifiquen sus resultados, ¿no? Cuando en su momento les van a hacer llegar, ustedes van a ver el acta individual de resultados por el comité de evaluación. En casa ustedes, cuando esto generalmente se da cuando ustedes presentan un reclamo, ¿no? Fundado y el reclamo haya sido favorable, ustedes le van a remitir el acta, le van a dar su respuesta, van a estar añadir el acta para que ustedes verifiquen que se ha hecho esa modificación en el tiempo de reclamo, ¿no? Etapa reclamos. También ustedes en el aplicativo vean los resultados preliminares, ¿no? Y finales para que estén ustedes, digamos, observen cómo ha ido su desempeño valorado. ¿Ya? Siempre hay plazos para esto, no creen ustedes que ya se le aplicó el instrumento y ya ustedes lo pueden visualizar. No, hay plazos también para la publicación de resultados. ¿Qué más tenemos? Bueno, el presentar la documentación que se ha solicitado por el comité, ¿no? Ya hemos visto esta parte, ya, digamos, hemos visto el cumplir los plazos de los procedimientos, informar sobre la nulidad de la sanción administrativa, eso es muy importante, ¿ya? Es muy importante tener en cuenta que el comité de evaluación de forma presencial o virtual, ustedes comuniquen sobre la nulidad de sanción, de alguna sanción que ha recibido, la sanción administrativa que se le haya impuesto, ¿ya? La declaración de absolución del proceso o procedimiento seguido en su contra o el archivamiento de la denuncia. Esto hasta antes del término de actividad de resolución de reclamos, ¿no? Estén atentos en ese caso, ¿ya? A la DRE o UGEL también deben informar bien desde la publicación de resultados finales de la evaluación y hasta antes de la emisión de resolución que lo retorna al cargo docente. ¿Bien? Esos son plazos. De manera complementaria, bueno, en caso de reasignación o permuta, bueno, ustedes como directivo evaluado que se haya desplazado un CEPRO, tengan en cuenta un CEPRO distinto, luego de la convocatoria de evaluación, ustedes van a ser evaluados en el CEPRO en el que se encontraba laborando al momento de la publicación consolidada de directivos evaluados. Tengan en cuenta ello. ¿Ya? En caso de una renuncia, destitución con resolución firme, cese por límite de edad, incapacidad permanente o un fallecimiento durante el periodo de evaluación, bueno, los directivos evaluados que hayan concluido con la relación laboral con la carrera pública magistral durante el periodo de evaluación no continuarán en el proceso de evaluación. ¿Ya? Salvo que hayan renunciado, tienen unos plazos también para ello. Bien, en caso de renuncia al cargo, como hemos visto, ¿ya? Si el directivo renuncia con posterioridad a la fecha de conclusión del registro de resultados en el aplicativo, el proceso de evaluación no se suspende, continúa y obtiene su calificación y determinación de resultados. Así también, en caso de renuncia durante el desarrollo de la evaluación, el comité de evaluación debe contar con la evidencia de que se ha registrado esta renuncia en el Nexus y la copia de la resolución de aceptación de renuncia presentada por el directivo evaluado. Para casos de recursos impugnatorios, tengan en cuenta que el Minedu no es competente para evaluar ni atender recursos impugnatorios presentados por los directivos evaluados en la presente evaluación, ¿no? Pues la etapa de reclamos es en la cual se realiza ante el comité de evaluación.
Bien, hemos llegado, hemos culminado esta parte de desarrollo del, de del programa hasta este momento, una parte de desarrollo. Ahora vamos a entrar a la actividad del bloque de consultas, Anita. Vamos a ver, aquí estamos los dos en esta parte del bloque de consultas. ¿Qué tenemos como bloque de consulta, Anita? Así es, Eric. Mira, han ingresado algunas consultas. Hay algunas que hacen referencia a situaciones muy específicas, casuísticas. En ese sentido, pues este tipo de preguntas sí vamos a tener que orientarlas a que las realicen a la línea de atención a consultas. Sin embargo, también nos ha llegado una pregunta en la que nos dicen lo siguiente. Dice, solo se recoge evidencia cuando dice guía basada en evidencia. Lo demás, como encuesta o observación, no, ¿verdad? Esa es una pregunta que nos llega. A ver, al respecto, los instrumentos de recojo de información son los medios empleados para recabar información en la evaluación, ¿sí? Para el caso del directivo de SETPRO, se recoge información según el cargo y si ejerce o no función docente. Los instrumentos de recojo de información para evaluar el desempeño de los directivos evaluados son 4, ¿sí? Tenemos aquí la guía de entrevista basada en evidencia, la guía de observación del SETPRO, la encuesta a docentes, la lista de verificación de reportes obtenidos de sistemas de información. Entonces, estamos hablando de 4 instrumentos de evaluación para el recojo de información que aplica el comité de evaluación. Con la información, ¿sí?, que se logra recabar con la aplicación de estos instrumentos, el comité de evaluación tiene los elementos necesarios para poder determinar el cumplimiento de indicadores, determinar el cumplimiento de criterios, ¿sí? Y con ello, pues, favorecer, identificar en qué nivel se ubica cada directivo en cuanto a las subdimensiones que acabamos de mencionar como parte del modelo, ¿sí? Entonces, esta información que se recoge a través de la aplicación de los instrumentos sirve para poder determinar el cumplimiento de indicadores, criterios, ¿sí? No hay otra pregunta más No, de no hay. momento. Ujú. Sí, pues solamente enfatizar un poco. Entiendo que hay algunas preguntas sobre que requieren mayor precisión, por eso es que va a haber les vamos a mostrar cuáles son los canales de atención, de caso de no tenerlas, ¿no? Vendría a ser, pues no tenemos más preguntas, Anita. No, Ujú. sí, entonces tendríamos que decir que más información, más detalle, utilicen la línea de atención de consultas. Es cierto, hay un menú en el cual hay que ustedes esperar y ver, ¿no? Esa parte al 016155887, nuestro horario de atención, 2:30 a 5 de la tarde. Ustedes hagan su consulta respecto a lo que tenemos más sesiones informativas que van a tratar sobre los instrumentos. No dejen de asistir a estas. Y bueno, el correo electrónico para hacer consultas también está, evaluaciondocente.consultas@perueduca.pe, y la página web pues de minedu.gov.pe, evaluación docente. Bien, esto sería todo, ¿no, Anita? Sí, así es. Estaríamos culminando la sesión, la primera sesión informativa realizada el día de hoy. Invitarlos a estar atentos a las siguientes sesiones que se convocan. Sí, recuerden que cuando nosotros hemos empezado esta sesión, hemos mencionado que son 5 sesiones virtuales, ¿sí?, las que se han programado. Hoy es la primera. La segunda es el día jueves 23 de abril. Entonces, siempre atentos para conectarse a tiempo y poder participar de inicio a fin. ¿Sí? Muchísimas gracias. Eric, muchas gracias. Gracias a todos Muchas los que gracias, se han Anita. conectado. Éxitos en esta evaluación. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes.